Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. He venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María, en este jueves 23 de octubre. Entramos ya en la cuarta semana de este mes de octubre, mes misionero, mes del Rosario, mes también del inicio de la nueva temporada de programación en Radio María, en este año jubilar de la esperanza. He venido a prender fuego en la tierra. Jesús es Dios, venido a la tierra, y se expresa de muchas formas a qué ha venido. Y una de las expresiones es esta, a prender fuego. ¿Cómo que a prender fuego? Pues sí, el fuego del amor, el fuego que arde eternamente en el corazón de la Santísima Trinidad y que arde en un corazón humano, el corazón de Cristo, un corazón inflamado de ese fuego de amor que nos quiere transmitir, porque o nos mueve ese fuego o nos mueve el fuego de nuestro egoísmo, soberbia y pasiones esclavas. Y de hecho, en la primera lectura de la misa de estos días, estamos leyendo la carta de San Pablo a los romanos, donde la tesis es esta: todos, judíos y gentiles, somos esclavos del pecado, esclavos de nosotros mismos, y no nos podemos autoliberar, autosalvar. Dice San Pablo, cuando erais esclavos del pecado, erais libres en lo que toca a la justicia. ¿Y qué fruto obteníais entonces? Cosas de las que ahora os avergonzáis, porque conducen a la muerte. Ahora, en cambio, ahora que habéis recibido ese fuego de Cristo, liberados del pecado y hechos esclavos de Dios, dais frutos para la santidad que conducen a la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, mientras que el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues sí, nos engañamos, nos engaña el maligno, el mundo, nos dejamos llevar de lo que apetece en el momento, acabamos siendo esclavos y eso conduce a la muerte, a esa muerte psicológica de estar encerrado en nuestro pequeño mundo, en mis cosas, a esa muerte de ir rompiendo realmente las relaciones buenas, los vínculos, las amistades, y a esa muerte que si culmina en la muerte física, en ese autoencapsulamiento, en ese prescindir de Dios y de los demás, se convierte en esa separación eterna de Dios y de la comunión con los demás que llamamos el infierno. Y en cambio, si nos dejamos inundar por ese fuego del Espíritu Santo, va quemando toda esa soberbia, ese egoísmo, todo ese desorden interior que tenemos, nos hace esclavos de Dios, pero como Dios lo que busca es nuestra felicidad y libertad, pues es como la Virgen María. He aquí la esclava del Señor y es la reina, porque ya soy entonces no esclavo de mí mismo, sino rey de mi ser, para estar al servicio del Rey verdadero, que es Jesucristo, y dar lo mejor de mí mismo, y entonces ser feliz. Fiémonos de Dios, dejémonos mover por el fuego del corazón de Cristo. Un fuego que mueve a lo largo de la historia a tantos santos, papas, ayer recordamos a San Juan Pablo II, sacerdotes y religiosos, hoy San Juan de Capistrano, laicos, misioneros, familias, jóvenes, mayores, todos. Y por supuesto también a los niños adolescentes como Carlo Acutis, jóvenes como Per Giorgio Frassati, niños como los niños de Fátima. Y por cierto, esta tarde en Radio María tenemos un momento especial con niños. Nos acompaña hoy Rocío García. Buenos días, Rocío. Muy buenos días. Pues sí, tenemos una cita con los más pequeños para rezar el Santo Rosario a las 6 de la tarde, las 5, si nos escuchan desde las Islas Canarias. Ya sabéis que, sobre todo en este mes de octubre, mes del Rosario, tenemos varios rosarios especiales y que hace unos días promovía ya desde hace años Ayuda a la Iglesia Necesitada, esa unión de los niños rezando el rosario. Tuvimos uno especial el 7 de octubre en Radio María desde el Líbano, pero hoy nos unimos a esa iniciativa de rezar por la paz con los niños. Pues sí, esta tarde, en efecto, a las 6:05 en Canarias será
ese rosario con los más pequeños, algunos en nuestros estudios o bien desde sus casas, pedimos por la paz. Pues seguimos en este camino, en esta nueva temporada de la programación de Radio María. Cada día pues también vais viendo esos cambios de horario y también de nuevos programas. Mañana, por ejemplo, empieza La Trabajadera, un programa sobre las cofradías y la religiosidad popular, dirigido por nuestro voluntario ya desde hace años, Fran Juárez, pero con la colaboración de otras personas, algunas pues que llevan ya muchos años en ese mundo de las cofradías. Mañana, a esa misma hora que decíamos, las 6 de la tarde, 5 en Canarias, ese nuevo programa. Y el sábado también el programa de los mayores, nuestro querido padre Nacho Figueroa de Alcalá de Henares, después de 5 años dirigiendo el programa de los mayores. Éramos tan jóvenes, lo tiene que dejar, pero por sus muchas ocupaciones, pero un sacerdote de Madrid, Carlos Rivas, lo retoma con un nuevo título, pero bueno, el contenido es el mismo, Caminando años arriba, porque vamos caminando hacia el cielo. ¿Cómo caminaban Teresa del Niño Jesús y el abate Bellier? Se conocieron sin conocerse físicamente por carta, desde que era seminarista, y bueno, Teresita rezaba por él, y poco duró aquello porque Teresita, como sabemos, iba a morir muy joven. Y estamos leyendo algunas de esas cartas, ese intercambio, una carmelita que reza por un futuro sacerdote en este bloque de nuestro programa del Catecismo hablando del sacerdocio. Pues vamos hoy a seguir leyendo alguna de esas cartas. Cartas a mis hermanos sacerdotes de Santa Teresita de Lisieux, en concreto con el llamado abate Bellier, este joven con una vida muy dura desde la infancia, una familia ya de las de hoy, rota por completo, psicológicamente herido, y que luego su etapa final de la vida, pues también una enfermedad que contrae en las misiones, le afecta mentalmente. Termina sus días en aquel, hoy llamaríamos hospital psiquiátrico, donde estuvo también un tiempo el padre de Santa Teresita, que había ofrecido sus sufrimientos, su enfermedad, una enfermedad también que afectó al cerebro, todo unido al Señor, pues colabora a la redención del mundo. En aquel momento no entendieron qué le pasaba a este entonces sacerdote Bellier, expulsaron de la orden, luego ya pues se fue, digamos, rehabilitado a posteriori, cuando se vio que era eso, una enfermedad. A veces personas que parece que han fracasado en su vida, pues es muy distinta a los ojos de Dios. Pero bueno, vamos a la carta que cuando ya había comunicado, que ya algo creo que leímos, Teresa a Bellier, que le quedaba poco tiempo de vida, y le responde muy triste, viendo pues eso, ¿no? Que incluso la única persona así cercana que tenía una amistad espiritual, el Señor se la va a llevar. Pero Teresita vuelve a escribir porque en la carta anterior pensaba que iba a ser inminente, luego no lo fue tanto, pero vamos, tampoco iba a vivir mucho más después de esta carta del 18 de julio de 1897, que vamos a leer, no sé si entera, pero al menos la comenzamos. Mi pobre y querido hermanito. Vemos esa confianza que, a pesar del gran trato reverencial que suelen tener las religiosas, las carmelitas en concreto, pues Teresita tenía estas confianzas. Mi pobre y querido hermanito. Su dolor me llega al alma, ese dolor por ver que Teresa iba a morir. Su dolor me llega al alma. Pero mire qué bueno es Jesús, que permite que pueda volver a escribirle para tratar de consolarlo, y seguro que no será la última vez. Nuestro dulce Salvador escucha sus quejas y sus oraciones y por eso me deja todavía en la tierra. Se ve que había tenido una cierta mejoría, entonces no se moría todavía. No crea que me aflijo por ello, en el sentido de que antes le había dicho que ya estaba deseando irse al cielo, claro. Bueno, pues no crea que me aflijo por quedarme en la tierra.
No, querido hermanito, al contrario. Pues en esta forma de obrar de Jesús veo cuánto le quiere a usted. No cabe duda de que me expliqué mal en mi última cartita, ya que me dice que no le pida esa alegría que yo siento al acercarse mi felicidad. Si por un instante pudiera usted leer en mi alma, qué sorprendido quedaría. Esto va en el sentido de que Bellier pensaba, Teresita estaba llena de consuelos, de alegría sentida, y no era así. Estaba pasando una prueba oscura tremenda, una noche oscura, como si no tuviera fe, como si no creyera en el cielo. Por eso sigue escribiendo. El pensamiento de la felicidad del cielo no solo no me produce ninguna alegría, sino que a veces incluso me pregunto cómo voy a poder ser feliz sin sufrir. Aquí no le entra en detalles, no le cuenta su noche oscura, porque no quería preocuparle más, no se queja de lo suyo, pero bueno, sí le manifiesta este matiz tan peculiar, y es que ella ya tenía tan interiorizado que su vocación era amar y ganar almas sufriendo, que dice, pues si me voy al cielo y no sufro, ¿cómo voy a poder ser feliz sin sufrir? Jesús, sin duda, cambiará mi naturaleza. De lo contrario, echaré de menos el sufrimiento y este valle de lágrimas. Nunca he pedido a Dios morir joven. Me habría parecido cobardía. Pero Él ha querido darme, desde mi más tierna infancia, la íntima convicción de que mi carrera aquí abajo sería corta. Así pues, lo único que constituye toda mi alegría es el pensamiento de hacer la voluntad de Dios. En nuestro mundo en que incluso creyentes y nada, parece que lo del cielo, bueno, cuanto más tarde mejor, nadie se quiere morir, pero bueno, Teresita tenía claro que lo importante es cumplir aquí nuestra carrera, nuestra vocación a la santidad e irse con Dios. Y desde ahí seguir ayudando, que ella también lo tenía claro, pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Pero en cualquier caso, lo que Dios quiera, y por eso dice, toda mi alegría es hacer la voluntad de Dios. ¿Que quiere que viva 24 años? 24 años. ¿Que quiere que viva 90? Pues 90. Querido hermanito, cómo me gustaría verter en su alma el bálsamo del consuelo. Pero lo único que puedo es hacer mías las palabras de Jesús en la última cena. No creo que se ofenda, pues soy su esposa, y por consiguiente sus bienes son míos. También qué precioso. Esa confianza que tenía con Jesús. Soy la esposa de Cristo, por lo suyo es mío. Esto, pues todo cristiano lo podemos decir. Jesús me regala, por el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, me regala sus méritos, son míos. Sus bienes son míos. Le digo pues, como decía él a sus íntimos, me voy a mi Padre. Pero por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, lo que os digo es la verdad. Os conviene que yo me vaya. Vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Son palabras de Jesús en la última cena, el capítulo 16 de San Juan, que Teresa hace suyas. Y dice, bueno, tú también, usted también, hermanito, se pone ahora triste, pero volveré a verle, se alegrará su corazón. Sí, estoy segura, tenemos que ir los dos al cielo. Después de mi entrada en la vida, la tristeza de mi querido hermanito se cambiará en una alegría serena que ninguna criatura podrá arrebatarle. Vamos a dejarlo aquí, ya seguiremos leyendo esta carta, pero quedémonos ya con este precioso testimonio. Entre estas dos almas, entre esta Teresa, jovencita, 24 añitos, que se va a morir muy prontito, y habla con esa fe, esa esperanza, esa serenidad, y diciendo, no se preocupe, que yo ahora me voy a Jesús, pero desde ahí seguiremos unidos, nos uniremos allí, y esa tristeza que siente ahora, el Señor la cambiará en una alegría serena que nada ni nadie podrá arrebatarle. Ojalá viviéramos con esa fe, sacerdotes, religiosos y laicos, esa fe que tanto nos falta, esa visión de la vida eterna a la que estamos llamados y que, como digo, pues parece muchas veces como que no nos lo acabamos de creer, no nos acabamos de creer
llamada a la vida eterna. Sí, Santa Teresita del Niño Jesús ruega por nosotros. Y para ello, para llegar a ese destino, el único camino es Jesucristo, camino, verdad y vida, sacerdote, profeta y rey. Y estamos viendo ese sacerdocio de Cristo, preparado, anticipado en el Antiguo Testamento, cumplido, realizado plenamente en él, pero participado ya en la época de la Iglesia, a través de esa Iglesia que es su cuerpo místico, participado por dos cauces. Estamos viendo dos modos de participar en el único sacerdocio de Cristo. El sacerdocio bautismal común de los fieles, por el bautismo y confirmación, todos unidos a Cristo, sacerdote, profeta y rey, llamados a ejercitar ese sacerdocio con la ofrenda de nuestra propia vida, de nuestro sacrificio, de nuestra oración, uniendo nuestra vida al sacrificio de Cristo en la Santa Misa, en esa gotita de agua que se incorpora al vino. Pues ahí está nuestra vida, sacerdocio común. Pero también hay otro sacerdocio ministerial, que es la continuación en la Iglesia de esa elección particular que Jesús hizo entre todos sus discípulos de los 12 apóstoles. Solo a ellos les dice, haced esto en memoria mía. Solo a ellos les dice, lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo. Solo a ellos les dice, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, quien a vosotros escucha, a mí me escucha, como el Padre me envió, así os envío yo, etc. Y estamos ya hablando de este sacerdocio ministerial, que no es más importante en sí mismo, más decisivo que el otro, sino que está al servicio del otro. Lo decisivo es que vivamos todos el sacerdocio común, es decir, la santidad. Y por eso, sin ninguna duda, muchos laicos santos, pues mirarán desde arriba, me temo que a muchos sacerdotes ministeriales que no lo hemos sido. Lo principal es esa santidad, esa unión con Dios. Pero es verdad que uno de los medios, nos decía el número 1547, uno de los medios por los que Cristo ayuda a todo cristiano a la santidad es precisamente este sacramento del orden, es decir, la ayuda del sacerdote ministerial. No tanto porque su persona esté mejor o peor formada, que evidentemente ayuda, como ya veremos, sino porque en sí mismo recibe una capacitación sacramental por la que lo esencial del ministerio de Cristo siempre se me va a hacer presente a través de él. Y eso es lo que se expresa en la Iglesia con esa expresión latina de que el sacerdote vive y actúa in persona Christi capitis, es decir, en la persona de Cristo, pero de Cristo en cuanto cabeza de la Iglesia. In persona Christi capitis es el título del apartado en el que estamos, un apartado de 4 números, del 1548 al 1551. Habíamos ya empezado leyendo el primero, pero nos quedábamos a medias del comentario, así que lo volvemos a releer. Nos lee ahora Rocío, primero el párrafo principal y luego dentro de él hay un par de citas. Vamos con él, Rocío. En el servicio eclesial del ministro ordenado es Cristo mismo quien está presente en su Iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la Iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi capitis. Es lo que expresa la Iglesia con esa expresión. El sacerdote actúa in persona Christi capitis. Y entre paréntesis nos pone las citas o las referencias a 4 documentos del Vaticano II. El más importante, la Lumen Gentium,
y de él nos pone 2 capítulos, el 10 y el 28, la Constitución sobre la liturgia, Sacrosanctum Concilium 33, un decreto sobre los obispos, Christus Dominus, capítulo 11, otro sobre los presbíteros, Presbyterorum Ordinis, en fin, una serie de referencias. Pero simplemente vienen ahí las referencias, pero luego lo que nos pone son 2 citas, eso sí, nos copia 2 frases o 2 párrafos de 2 documentos, uno del magisterio de la Iglesia, pero ya más anterior, del Papa Pío XII, en la encíclica Mediator Dei, y otro del gran doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. A ver, el texto de Pío XII, ¿qué dice, Rocío? Es al mismo Cristo Jesús, sacerdote, a cuya sagrada persona representa el ministro. Este ciertamente, gracias a la consagración sacerdotal recibida, se asimila al sumo sacerdote y goza de la facultad de actuar por el poder de Cristo mismo, a quien representa. Y luego, como os decía, viene una frase de Santo Tomás de Aquino, que en el fondo resume todo lo que hemos visto hasta ahora, de toda esa historia de la salvación, de preparación y desarrollo del sacerdocio de Cristo. A ver, ¿cuál es la frase? Cristo es la fuente de todo sacerdocio, pues el sacerdote de la antigua ley era figura de él, y el sacerdote de la nueva ley actúa en representación suya. Pues desde luego Santo Tomás tenía esta capacidad de en una frase resumir muchísimas cosas. Bueno, vamos a releer un poco todo con calma. En primer lugar, qué bonitas esas expresiones del párrafo inicial del 1548, cuando dice, y esto es lo que tenemos que pedir al Señor, esa fe, ¿no? Ver con esta fe a todo sacerdote, que en él es Cristo mismo quien está presente, pero está presente, fijaos las expresiones, ¿no?, con estos matices. El que se me hace presente en el sacerdote es Cristo como cabeza de su cuerpo místico. Él es la cabeza, no es uno más. Por tanto, mira, ahí me viene la autoridad. Voy a fiarme de lo que me dice Cristo a través de este ministro, cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño. Aquí en la parroquia todos hacemos lo que nos da la gana. Hombre, no, hay un pastor que evidentemente no debe ser un déspota, pero es un pastor. Sumo sacerdote del sacrificio redentor. Lo más importante que puede hacer el sacerdote es celebrar esa santa misa en la que nos incorporamos a su celebración, cada uno desde su puesto y su vocación, pero el que realmente, el único que tiene la capacidad de decir esas palabras fundamentales que hacen presente a Cristo y su sacrificio es el sacerdote. Es el sumo sacerdote del sacrificio redentor el que dice, esto es mi cuerpo. Maestro de la verdad. El sacerdote no debe ir ahí a decir sus ideitas, sus opiniones, sino la verdad que nos ha revelado Cristo y que la Iglesia nos transmite. Esto es lo que nos dice este primer párrafo, y todo ello se resume en esa expresión de que el sacerdote, en cuanto sacerdote, actúa in persona Christi capitis. Yo estoy como metido en la cabeza, en ese Cristo cabeza del cuerpo místico. Y esto lo decía Pío XII en ese párrafo de la encíclica Mediator Dei, que nos ha leído Rocío y que ahora yo voy releyendo. Dice, es el mismo Cristo Jesús sacerdote, a cuya sagrada persona representa el ministro. Yo soy como una especie de embajador que represento a mi gobierno, a mi estado, pues sacerdote es eso, yo represento a Jesucristo, a Cristo sacerdote, y el ministro, el sacerdote, ¿cómo? ¿Por qué lo representa? Porque ha recibido, dice, la consagración sacerdotal. ¿Cuándo? Pues en el sacramento del orden. Ahí ha recibido por la imposición de manos y la invocación al Espíritu Santo con una oración que se llama oración consecratoria, pues ahí donde recibimos esa configuración con Cristo. Yo recuerdo muy bien ese momento de la ordenación sacerdotal, allí en el presbiterio, ante el retablo de la catedral de Toledo. Primero el obispo nos iba imponiendo las manos a todos los que íbamos a ser ordenados sacerdotes aquel día 12. Bueno, y luego nos quedamos ya de rodillas. Y estando ahí de rodillas, el obispo rezaba una oración ya común a todos,
invocando al Espíritu Santo que realizara en nosotros esa configuración con Cristo sacerdote, y entonces quedará nuestra alma marcada por lo que llamamos ese carácter sacramental del sacerdocio. Entonces, el sacramento del orden, como ya veremos, se realiza por la unión de ambos aspectos. Ese gesto material de imposición de manos que se había hecho antes, y luego por esa oración. Cuando ya la imposición de manos está hecha y luego se dice la oración, y dentro de la oración el ritual indica un párrafo central que ya en su momento leeremos, que es el decisivo, pues en ese momento yo me acuerdo que al terminar ese párrafo yo pensé, ya soy sacerdote, algo ha cambiado en mí, ya no soy el mismo. Ahora en mí ya hay una presencia especial de Cristo. Si 2 horas antes alguien me dice, ¿me puede confesar? Y yo, pues no puedo. Pero si ya se va a ordenar dentro de nada, ya, pero todavía no ha sido eso. Yo todavía no he recibido esa capacitación. En cambio, al acabar la misa, y de hecho ese mismo día ya hubo 2 chicos, me acuerdo, 2 seminaristas que quisieron confesarse, y bueno, pues ya pude hacerlo, muy bien. Pero antes no. En ese momento había recibido esa consagración sacerdotal. Por eso dice Pío XII, el ministro, gracias a la consagración sacerdotal recibida, se asimila al sumo sacerdote y goza de la facultad de actuar por el poder de Cristo mismo, a quien representa. De hecho, antes de incluso de esas confesiones, ya en esa misma Santa Misa de ordenación sacerdotal, ya los que son ordenados ya concelebran. En realidad, la primera misa de todo sacerdote es la misa de su ordenación sacerdotal, porque ya desde ese momento son revestidos con la casulla, con ya la estola que antes se lleva cruzada como símbolo de que uno es diácono, pues ya se pone cayendo por los 2 lados, y ya concelebras la primera misa. Otra cosa es que luego, pues lo habitual es tener una primera misa en la parroquia donde uno se ha formado o en otro lugar significativo, ya de una manera como más oficial. Pero la primera misa es ahí, porque ya ha cambiado uno, ya no soy yo, ahora es Cristo sacerdote. Y luego la frase de Santo Tomás de Aquino resume lo que hemos visto hasta ahora, la preparación del sacerdocio en el Antiguo Testamento y luego su desarrollo en el Nuevo. Por eso dice Santo Tomás, Cristo es la fuente de todo sacerdocio. ¿Por qué? Pues que por un lado, el sacerdote de la antigua ley, del Antiguo Testamento, era figura de él, lo profetizaba, lo anticipaba simbólicamente, y el sacerdote de la nueva ley actúa en representación suya. Uno lo preparaba, lo profetizaba, era símbolo del que iba a venir, y el otro hacemos presente al que ya vino. Por tanto, Cristo siempre en el centro. Bueno, enseguida profundizamos un poquito en esto, pero vamos de nuevo a agradecer al Señor que no nos deja solos, que Él está siempre presente y que yo acudo a Él en la persona del ministro, no porque sea muy simpático o no, sino porque en Él yo recibo la gracia de Cristo, porque Él actúa in persona Christi. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo.
ya todo lo he perdido para ganarte a ti. Y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. In persona Christi, en un tratado escrito hace ya algunos años, pero muy bueno, de John Auer, desarrolla un poquito este aspecto de esa unión del sacerdote con Cristo. Claro, nos recuerda que Cristo, de la estirpe de David, que se mostró poderosamente como Hijo de Dios, una vez ya resucitado, y que es la palabra de Dios hecha carne, el resplandor de la gloria, la imagen de la naturaleza de Dios, imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura. Pues este Cristo sigue actuando en su cuerpo místico, que es la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Pero en ese pueblo Cristo ha organizado las cosas de tal manera que hay una presencia suya especial en el sacerdote ministerial. Y señala una cosa muy interesante. A diferencia de otras religiones, bueno, pues damos culto a Dios, y para dar culto a Dios necesitamos unas personas que se dediquen a hacer este culto, entonces hay que escoger unos sacerdotes. No, Cristo no ha dicho, primero, pues tenéis que hacer este culto, entonces, bueno, pues poner ahí a unos que lo hagan. No fundó primeramente el culto y luego poner en él unos servidores, sino que primero escogió a 12 como patriarcas del nuevo Israel. Ya desde que comienza su vida pública muy prontito, los nombra apóstoles, es decir, sus enviados, les transmite su propia misión, que no solo es el culto, sino muchas más cosas, esa misión que ha recibido del Padre, para que actuaran en este mundo en su lugar. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Y esto presupone que en su vida estas personas no fueron ellos las que votaron a ver a quién elegimos, sino que fueron llamados por Cristo. Hay una vocación. Por eso la sacerdocio no es una profesión más. A ver, ¿yo qué estudio? ¿Yo qué voy a ser? ¿Yo voy a ser ingeniero? No, yo cura. ¿Por qué no? Porque me gusta. Pues me parece muy bien que te guste, pero ese no es el tema. El tema es si te gusta porque Cristo te llama o simplemente porque, bueno, no se te ocurre otra cosa y no, hombre, tiene que discernirse si es el Señor quien llama. Una invitación singular a seguir a Cristo. Eso es lo que tuvieron los apóstoles. Y una vez que ya estuvieron con Él, el Señor les va educando, los va formando. Es una especie de seminario andante que tienen con Cristo en la vida pública, y llega ese momento central en la última cena, la última noche, y donde se celebra esa primera misa, por así decir, y les transmite ese mandato: haced esto en memoria mía, y luego ya el Espíritu Santo en Pentecostés remata la obra, ¿no? Y antes, Jesús resucitado, en la mañana de Pascua, les da ese poder de perdonar los pecados, que cuando explicamos el sacramento de la penitencia, pues insistimos muchísimo en ese texto, ¿no? El texto fundamental: recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Pero luego también, si vamos al final de San Mateo, el ultimísimo párrafo
de San Mateo, Mateo capítulo 28, id al mundo entero, predicad, bautizad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es el gran mandato misional, con la encomienda de la predicación universal y bautizar a los que crean. Y para todo esto necesitan esa capacitación con una efusión fortísima del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. He venido a prender fuego en la tierra. El fuego se comunica en esas llamas de fuego, esas llamaradas, ese símbolo de que estaba el Espíritu Santo, madre mía, haciendo arder los corazones de aquellos que unas semanas antes estaban muertos de miedo, y ese mismo día ya salen a predicar y a anunciar la conversión y decir, vosotros habéis matado al Mesías, etcétera, etcétera. Empezó la Iglesia en el mundo, empezó el sacerdocio en el mundo, sacerdocio ministerial. Y si vamos a unos años después a San Pablo, que recibe esta llamada de otra manera distinta, claro, porque él no conocía a Jesús en su vida pública, pero tiene esa llamada, no menos especial, ¿no?, en el camino de Damasco. Y claro, ¿cómo se ve él a sí mismo? ¿Qué ve él de esa tarea, de ese ministerio que él tenía? Dice que los hombres solo vean en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. O también es Cristo quien está reconciliando consigo el mundo. Y nosotros somos sus embajadores, somos embajadores de Dios en nombre de Cristo. Es Dios mismo el que, por medio de nosotros, os exhorta. En nombre de Cristo os pedimos, reconciliaos con Dios. O sea, a través de él era consciente de que era Dios mismo quien invitaba a todo el mundo a la conversión. En nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y a los romanos les escribía que Dios le había dado la gracia del apostolado para ser un ministro de Cristo Jesús con respecto a los gentiles, ejerciendo un servicio sacerdotal del Evangelio de Dios, de modo que los gentiles sean ofrenda aceptable a Dios, santificada en el Espíritu Santo. Madre mía, párrafo muy teológico, Romanos 15, 16. Por tanto, una configuración con Cristo, por supuesto, para el servicio de los demás. Pero no hay que olvidar nunca esto, ¿eh? Sí, para el servicio de los demás, pero que presupone una unión personal del sacerdote con Cristo. Si el otro sacramento al servicio de la comunidad que veremos después, que es el del matrimonio, obviamente presupone una vinculación personal entre el hombre y la mujer, en el sacerdocio, en el orden sacerdotal, hay también esa vinculación personal, pero es directamente con Cristo esposo. O sea, no es simplemente soy ordenado sacerdote para hacer no sé qué labor. Sí, hay una labor, pero que presupone un vínculo personal. Si no, ahí algo falla, porque todo corazón humano necesita una unión, una entrega personal, un descansar el corazón. En el matrimonio es a través de la mediación del esposo humano, y en el sacerdocio es de una manera directa en Cristo. Pero se presupone siempre esa vinculación personal entre Cristo y el sacerdote. Y el matrimonio, los padres de familia tienen hijos, bueno, pues también el sacerdote recibe a través de ese ministerio suyo ese instrumento de paternidad espiritual. Entonces, por eso se le llama padre, pero ya sabemos que solo hay un padre en último término, el Padre del Cielo. Esto vale tanto para seglares como para el sacerdote y religioso, sí, pero esa paternidad se hace presente, se participa de diversas formas, y una de ellas es esta, es la forma sacerdotal. Por eso los propios apóstoles a veces llaman hijos míos, hijitos. Claro, porque hay una paternidad espiritual que presupone una vinculación personal del sacerdote con Jesucristo. Servicio personal con Cristo, una unión con Él, y hace presente a Cristo de cara a los demás. Por eso, cuando falla esa relación personal, cuando uno va dejando la unión con el Señor, la oración, etcétera, se dedica a hacer muchas cosas, al final se va perdiendo el sentido y las cosas pueden acabar muy mal, por desgracia. Bien, pues antes de pasar al siguiente número, Rocío, vamos a hacer caso a lo que siempre nos dice el Catecismo, de qué temas que ha tratado en un número nos dice, bueno, que esto ya hablamos antes, vamos a relacionar esto con otros números. Y nos sugiere que miremos, en primer lugar, el número 875, porque si estamos hablando de esa presencia, de hacer presente a Cristo,
pues nos dice el catecismo, ojo, que ya cuando hablamos en el credo de la Iglesia y de la constitución jerárquica de la Iglesia, ya dijimos cosas sobre esto. Y en concreto hay un número larguito, pero por lo menos lo leemos, que nos da el fundamento del ministerio eclesial. 875, vamos con él. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Nadie, ningún individuo ni ninguna comunidad puede anunciarse a sí misma el Evangelio. La fe viene de la predicación. El enviado del Señor habla y obra no con autoridad propia, sino en virtud de la autoridad de Cristo, no como miembro de la comunidad, sino hablando a ella en nombre de Cristo. Nadie puede conferirse a sí mismo la gracia, ella debe ser dada y ofrecida. Eso supone ministros de la gracia, autorizados y habilitados por parte de Cristo. De Él reciben la misión y la facultad, el poder sagrado, de actuar in persona Christi Capitis. Este ministerio, en el cual los enviados de Cristo hacen y dan por don de Dios lo que ellos por sí mismos no pueden hacer ni dar, la tradición de la Iglesia lo llama sacramento. El ministerio de la Iglesia se confiere por medio de un sacramento específico. Bueno, pues como veis aquí la idea clave es que los hombres no nos podemos dar a nosotros mismos el Evangelio y la gracia, claro. Como uno no se da a sí mismo la vida, la recibe de los padres. Y uno no se da a sí mismo pues tantas cosas que necesitamos recibir de otros, porque somos seres sociales y recibimos de otro. Bueno, pues eso es verdad en muchísimos campos humanos, con más motivo en el orden sobrenatural, porque los seres humanos no podemos producir la gracia sobrenatural. Eso solo puede hacerlo Dios nuestro Señor, y lo hace a través de las mediaciones que Él mismo ha establecido. Y qué preciosidad ese texto de San Pablo con el que empezaba este número, al capítulo 10 de la Carta a los Romanos. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? Pero ¿cómo irán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Pues Pablo era enviado por aquel que le había convertido para que otros oigan el anuncio de Cristo, se conviertan y entonces se encuentren con Cristo. Pero necesitan recibir ese anuncio, esa buena noticia que Jesús hizo personalmente en su vida pública, terrena, y ahora la hace a través de sus enviados. Y el otro número que nos sugiere el Catecismo que repasemos es el 792, 792. Entonces, este número también está dentro de la parte relativa a la Iglesia. El credo, como sabemos, pues está estructurado en tres partes: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero dentro de la parte del Espíritu Santo, la gran obra del Espíritu Santo es la Iglesia. Entonces, como hemos dicho que Cristo es cabeza del cuerpo místico, por eso dice, vamos a recordar lo que dijimos sobre Cristo, cabeza de ese cuerpo. Claro, ahí hay varios números, pero el primero de ellos, que es el que nos sugieren repasar, es el 792. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Es el principio de la creación y de la redención, elevado a la gloria del Padre. Él es el primero en todo, principalmente en la Iglesia, por cuyo medio extiende su reino sobre todas las cosas. Por eso, la típica historia, no, sí, yo creo en Dios, pero no en la Iglesia, no en los curas. Decir, hijo, si no es yo creo en Dios, el Dios que tú te imaginas, el que tú te creas en tu cabeza. No, el Dios verdadero es el que ha hecho las cosas como las ha hecho. Y las ha hecho haciéndose hombre en Jesucristo y prolongando esa encarnación, esa misión, esa predicación y todo lo demás a través de la Iglesia. Luego los siguientes números, después del 792, así solamente el titular de cada uno de ellos, desarrollando esta última frase que dice de que a través de la Iglesia Cristo extiende su reino sobre todas las cosas y explica estos aspectos. En primer lugar, Él nos une a su Pascua. Claro, porque la redención de Cristo, el cristianismo, decía un sacerdote que yo conocí, dice, es la religión más sencilla y más concreta que existe, porque se resume en una persona y en un hecho, en un acontecimiento. Una persona, Cristo, Dios siempre verdadero. Un hecho, el misterio pascual. El Hijo de Dios se ha hecho hombre, ha vivido, sufrido, muerto, resucitado,
y enviado desde la derecha del Padre el Espíritu Santo. Ese es el misterio pascual. Entonces Cristo nos une a su Pascua a través del sacerdote que nos bautiza, que nos confirma, etc. Todos los miembros pues estamos llamados a asemejarnos con Cristo hasta que, dice San Pablo en Gálatas 4:19, hasta que Cristo esté formado en ellos. Y por eso, dice la Lumen Gentium, somos integrados en los misterios de su vida. ¡Qué bonito! Cristo nace en Belén. El cristiano nace a la vida sobrenatural en el bautismo. El niño Jesús va creciendo, confirmación, va creciendo, se va alimentando, nos alimentamos de Cristo en la comunión. Pero, pues el niño Jesús pudo caerse y la Virgen lo corregiría, hay que curarle. Y nosotros nos caemos espiritualmente y se nos curan las heridas de los pecados con sacramento de la penitencia y las de la enfermedad grave con la unción de enfermos. Sacramentos de curación que vimos en el bloque anterior. Y luego Cristo llega a esa plenitud de su vida, en la vida pública, ejerce ese ministerio. Bueno, y recordemos el primer gran milagro, lo hace en una boda, pues ahí sí está hablando ya de esos sacramentos al servicio de la comunidad que recibimos, sea el sacramento del orden sacerdotal, los llamados a ese ministerio, sea en el matrimonio. Cristo nos une a Él, a su misterio pascual, dice también el 794, provea nuestro crecimiento, esto que decíamos, uno va creciendo espiritualmente de una manera muy particular a través de los sacramentos y con la ayuda de ese sacerdote. Ojalá todos tuviéramos ese sacerdote amigo, compañero, confesor, director espiritual que nos va ayudando. Pues como uno en una carrera siempre necesita uno, ojalá, ese tutor que te va acompañando. Y luego también el 795 nos decía que Cristo y la Iglesia forman lo que San Agustín llamaba el Cristo total, Christus totus, Cristo total, la cabeza y los miembros. Somos los miembros, Cristo es la cabeza, pero los miembros que tenemos el ministerio sacerdotal tenemos una especial vinculación con Cristo cabeza, porque a través de este nuestro ministerio todos los demás reciben esa gracia de Cristo cabeza. También yo la recibo de otro sacerdote, yo no me puedo confesar a mí mismo. Una chica hace años tenía la falsa idea, claro, es que los curas, claro, hay que confesarse y ellos no se confiesan. ¿Y a ti quién te ha dicho eso? También yo me confieso con otro sacerdote. Yo también necesito que Cristo me dé su perdón a través de otro sacerdote, porque repito, aquí la clave está en que yo no soy autosuficiente, yo no me doy a mí mismo la vida, ni la natural ni la sobrenatural. Necesito recibirla de Dios a través de mis padres, a través de mis padres espirituales, etcétera, etcétera. Bueno, pues con eso terminamos el comentario de este número 1548, que es el primero de este apartado, que nos dice que el sacerdote ministerial, su ser y su actuación tiene su sentido porque no es él, sino que actúa in persona Christi capitis. Recordemos siempre en persona, en la persona de Cristo. No soy yo, fulanito, sino Cristo en mí. Pues de nuevo, como siempre, damos gracias por todo ello y tenemos unos minutitos para ese momento de oración, de reflexión y para quien quiera también de consulta, como ahora nos van a recordar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Sacerdote tan grande y tan pequeño por anunciar el reino de
dejó su casa atrás. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya. Pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. Pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. Sacerdote, humilde por diosero, que pide y se da entero, partiendo el corazón. Sacerdote, discípulo y maestro, prudente consejero, ministro y servidor. Sacerdote, tan fuerte en oraciones, tan débil en ambiciones, pues solo ansía mostrar a Dios. Pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. Pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. Pastor, que da el pan de vida de Cristo. Desde México nos escribió un largo correo del que solo voy a leer el inicio, porque luego hay una parte que pregunta un tema que no conozco bien y ya le responderé. Pero nos cuenta María de Lourdes, nos agradece Radio María, la oye a través de los podcasts en Spotify y en concreto este programa del Catecismo. Necesitaba volver a lo básico de nuestra fe, de la Iglesia. Me ha servido mucho para acercarme de nuevo a Dios en mi fe. Me ha devuelto la esperanza y la paz que necesitaba últimamente, porque hace 20 años que sufro de ansiedad. A pesar de que crecí en familia y colegio católicos, me fui alejando por temporadas de la Iglesia, de los sacramentos. A veces iba, a veces no. Hace 10 años comencé a buscar sanar la ansiedad en terapias alternativas. Probé de todo. Esto es típico. Uno se aleja de Dios, al cabo del tiempo ve que le falta algo y en vez de buscarlo en la Iglesia lo busca en cosas raras. Esto ya me lo he encontrado muchísimas veces. Y claro, al principio parece que funciona, pero dice, no lo logré. Y no solo no lo logré, sino que acabé peor. Después de aprender yo mismo una terapia de sanación energética, y bueno, va diciendo una serie de cosas que dice que ahora sé que era ocultismo, perdí por completo la paz. Gracias a Dios no me dejó caer más profundo y me acercó de nuevo a Él y a la Iglesia. Me recomendaron leer el Catecismo, acercarme a los santos y gracias a ustedes, a Radio María, lo he podido hacer con su explicación. Me ha regresado la fe, volví a acercarme a la Virgen María, he notado su protección en momentos de tribulación. Entonces ya nos habla de algunas terapias de esas que hizo y luego pregunta por algo que no sabe hasta qué punto es una terapia de estas ocultistas o no. Como eso no lo conozco bien de momento, no lo voy a leer, pero nos quedamos con lo esencial, que es, pues, que nos pasa eso, que estamos hechos para Dios, nos alejamos de Él, nos alejamos de la Iglesia, luego nos sentimos mal, luego no sabemos dónde buscar. Repito, esta historia la he encontrado muchas veces y como me decía dice, un buen día dije, bueno, estoy buscando en 40 sitios. Y no estoy buscando en la Iglesia en la que yo nací, voy a intentarlo. Lo intentó y se encontró por la divina providencia con Radio María y volví a la Iglesia. Pues es lo que nos cuenta también Lourdes desde México, a la que le agradecemos muchísimo su correo. Pues os recuerdo que los sacramentos de sanación, de curación, los explicamos largamente, son fundamentales
y que justo hace unas semanitas los ofrecimos ya su recopilación y ahora nos recordará una cuña que podéis solicitar este recopilatorio. Pues damos gracias al Señor y os recuerdo esta tarde a las 6, 5 en Canarias, rezamos con los niños por la paz en el mundo y por todas las necesidades de la Iglesia, la conversión de todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.